Andrés Neumann, hasta que empiece a brillar. En memoria de mis abuelas Blanca y Dorita, que subrayaban diccionarios. Para mi padre, con quien jugábamos al diccionario inventado. Para Erika y Telmo, con palabras de amor y amor por las palabras. A veces escribo una palabra y me quedo mirándola hasta que empieza a brillar. Emily Dickinson. Contestar. Acepción usual, pero no incluida en el diccionario de la Real Academia Española. Oponer a alguien objeciones o inconvenientes a lo que se le manda o indica. Haz lo que te dicen y no contestes. María Moliner. La visita. María se acomodó el pelo, vivía despeinada. Alisó los almohadones del sofá, se ajustó el último botón del chaleco y juntó las manos, como rogando que se quedaran quietas. Tenía pocas ganas de que su invitado llegase, y al mismo tiempo estaba ansiosa por escucharlo. Se había repetido tantas veces que en realidad no importaba, que la idea ni siquiera había sido suya. Pero ahí seguía, asomada a la ventana. Las ramas de enfrente ondulaban despacio. A lo lejos, las frondas se encogían de hombros. Cuando sonó por fin el timbre de abajo, pulsó fuerte el interruptor sin preguntar quién era. Los mecanismos del ascensor crujieron. Enseguida llamaron a la puerta. María vio el cráneo pulido de Dámaso Alonso, sus anteojos de pasta descolgándose de las orejas, su bigote a medio evaporar, todo el estudio acumulado en el ceño. Esas ojeras de insomnio histórico. Buenas tardes, María. Adelante, adelante. Me encanta este lugar. Ah, ¿no lo conocías? Mi última visita fue en la calle Don Quijote. Aquí estamos mejor. No puede haber nada mejor que Don Quijote. Ella se abstuvo de festejarle la broma. Lo miró con severidad. Me alegra verte contento. Dámaso parpadeó rápido, rectificó su sonrisa. Atravesó el comedor haciéndose el sorprendido. ¡Y qué luz! ¡Qué amplitud! María no se molestó en contestar. Le quitó el abrigo de las manos y le indicó que tomara asiento. ¿Una taza de té? Café, si no es molestia. Puso la cafetera en el fuego. Llenó enfáticamente las tazas, derramó un poco y resopló. Limpió con brusquedad los platitos. Agregó unas galletas, plegó un par de servilletas de hilo y volvió concentrada en la bandeja. Se sentía muy capaz de volcarla. Se quedó de pie, inmóvil, junto a su invitado. Tuvo la impresión de que contemplaba sin entusiasmo lo que le había traído. Mil gracias, querida. ¿Y Fernando? De paseo con Carmina, para que podamos charlar tranquilos. Cada vez le cuesta más salir. ¿Cómo sigue de lo suyo? ¿Prefieres un informe amable o la realidad? No estoy seguro. Bueno, digamos que te reconocería por la voz. María se sentó a su lado en el sofá, ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. Espero que por lo menos pueda investigar un poco, que le lean algo. Nada, nada. ¿Y el piano? ¿Y si toca sin mirar? Eso mismo le digo. Dámaso cató el café y se palpó con los dedos el bigote, como si le preocupara perderlo. Después acarició la mesa. Precioso mantel. Lo bordó mi madre. Las telas de antes eran otra cosa. Todo era otra cosa. Pero no vamos a hablar de los bordados, ¿no? Los anteojos de Dámaso oscilaron. Te escucho entonces. 1900-1930. ¿Cuánto guarda una palabra de las voces que la dijeron? ¿Qué parte de un lugar permanece al nombrarlo? Panisa. El nombre de su pueblo no le traía el pueblo, sino las narraciones de su madre. Todo aquello que le habían contado de niña y María seguía repitiendo sin mucha convicción. Las montañas de Panisa eran el mirador desde donde imaginaba sus primeras sílabas. Ese cambio de altura entre las experiencias en primera persona y los recuerdos prestados. También le traía el vino que tardaría en probar. Uvas garnachas, paisajes púrpuras, aromas maduros. No es un vino fácil. Así lo definía su padre. O eso recordaba ella. O eso le habían dicho. Era terroso y profundo y un poco áspero, como el pueblo, como cualquier pasado. María apenas conservaba imágenes nítidas de su infancia.
al menos hasta el que consideraba su recuerdo inaugural. Su madre joven, con la cabeza gacha, bordando iniciales en la esquina de un mantel, el abecedario cosiéndose en la tela y su memoria. Si la memoria se basaba en omisiones, si la infancia era un cuaderno con páginas arrancadas, entonces una crecía entre huecos, sobre todo cuando se recibía una buena educación en el olvido. Aquellos años de misterio forzoso la transportaban al campo de Cariñena. Desde niña le habían hablado de un viento con perfume a vid, del tenaz y aceitoso río Huerva. Le habían descrito la torre vigilante de la iglesia, el humo detenido de las encimas, la lana cruzando el monte. Nada de eso provenía de sus ojos. ¿Qué sensaciones propias lograba rescatar? Un aire frío en la carita, el resplandor de un ventanal, una silueta acercándose. Su padre susurrándole al oído para que se durmiera. Antes de que el relato comenzara a pertenecerle, María solo tenía un manojo de detalles. Que había nacido una noche de lluvia, interrumpiendo el sueño de la casa. Que una nodriza la había amamantado en otra casa más pequeña, haciendo de madre sin derecho a ese nombre, la extrañeza de la lengua materna. Que a pesar de especializarse en ginecología, su padre no había presenciado el parto. Don Enrique Moliner se había instalado en Pániza como médico rural. 300 techos parecían pocos para contarlos y demasiados para atenderlos. Soy tan vieja que nací en el año 0. Le divertía declararlo así, como si antes de ella no hubiera sucedido nada. 1900, un siglo en blanco a la espera de manchas, borrones, tachaduras. Su madre, doña Matilde Ruiz, sabía leer y escribir. Eso la distinguía dentro de su generación y muy en particular entre las mujeres. Doña Matilde gestionaba con prudencia ese orgullo. Sabía que la buena vecindad consistía en disimular las diferencias y exagerar las semejanzas. María practicaba con ella aquellos garabatos que contenían realidades invisibles para un ojo no entrenado. Ese había sido el verdadero punto de partida, el momento en que su identidad había empezado a pasarse a limpio, la conciencia de las letras, la atracción de su dibujo. Le gustaba sentarse junto a Quique, con un libro entre las manos y abrirlo por cualquier parte. Entonaba cada frase esmeradamente, dejándose llevar por su sonoridad, su ritmo, su persuasión. El tacto de las páginas la protegía, hasta que su hermano mayor se hartaba y delataba su secreto. María, boba, que el libro está al revés. Su padre se incorporó al personal médico de la Marina, que le ofrecía un mejor salario y con suerte futuros viajes. Así fue como se trasladaron a Madrid. Pronto encontraron vivienda en la calle del Buen Suceso, sin sospechar lo que les aguardaba. Doña Matilde quiso ver en ello un augurio esperanzador. Más allá de la convivencia del puesto, don Enrique insistía en que acercar a sus hijos al entorno de la institución libre de enseñanza resultaría muy provechoso para la educación. María procuraba concentrarse en ese acierto cuando se le agolpaban los reproches. En Madrid nació su hermana menor, Mati, heredera del nombre materno, igual que a Quique le habían endosado el paterno. ¿Qué manía era esa? El que le había tocado a ella le parecía poca cosa, ni lindo ni feo. María era el nombre de las que apenas tenían nombre. Le hubiera encantado llamarse por lo menos Julieta, o ya puesta a pedir, Bárbara o Cleopatra. Envidiaba a esas niñas con un montón de sílabas. Catalina, Alejandra, Azucena, sonaban tan mayores. Pero existían razones más amargas para que el matrimonio se alejara del pueblo y comenzase otra vida. Sus 2 hermanos habían sido 3. Eduardo había nacido un par de años antes que María y había muerto antes de que ella pudiese recordarlo. Quique conservaba un tenue hilo de juegos con su hermano. Ella creció intentando descifrar su perfil, recobrar algún roce o algún balbuceo, por haber coincidido fugazmente en la penumbra de una misma habitación. Se sentía en deuda o en duelo por Eduardo. ¿No era el duelo el lento pago de una deuda? Habían convivido sin dejar rastro. ¿Cómo podían transformarse tanto las palabras dependiendo de si salían de la boca o la mano? Cuando las decía, no llegaba a atraparlas del todo. La corriente del habla se las llevaba enseguida. Cuando las anotaba, en cambio, María era capaz de saborear cada sonido.
Escribía, por ejemplo, piedra, se quedaba mirándola en el papel y se imaginaba su forma, su color, su textura, hasta que empezaba a brillar. Descubrió una triqueñuela. Bastaba pronunciar varias veces cualquier palabra, incluso la más común, puerta, lámpara, plato, para que perdiera su sentido. María estiraba una vocal, puerta, lámpara, plato. Arrastraba una consonante, lámpara, plato, puerta. O duplicaba una sílaba, platotó, puertatá, lámpapapara, y de golpe ya no estaba segura de ninguna palabra. ¿Eso qué quiere decir? Aquella curiosidad iría dando paso a otra nueva. ¿Eso cómo se dice? Y en el breve trecho que iba de una pregunta a otra, su cabeza dio un vuelco. No se dice así, hija. Sí, mira, lo digo, pero no está bien dicho. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Porque ese verbo es diferente, María. Ya te lo he explicado. Los verbos son muy tontos. Ay, Dios mío, ¿qué paciencia había de tener con la gente mayor? ¿Y qué quiere decir irregular? Que no es regular. ¿Y eso qué es? Pues que no siempre se comporta igual, como una niña. Eso, como una niña. Entonces no son tontos, solo quieren jugar. Siempre que se lo permitían, porque algunas noches, muy desconsideradamente, su padre y su madre cerraban por dentro la puerta del dormitorio, María corría a acurrucarse en la cama matrimonial. Encendía una lámpara, se sacaba un libro del camisón y se quedaba leyendo entre ronquidos protectores. ¿Y por qué no puedo tumbarme ahí contigo? Frente a las protestas de su hermanita, ella le recordaba lo obvio a aquella niña molesta. ¿Por qué no sabes leer? La ponía de mal humor que los libros se terminaran de repente. Por eso no se sentaba a copiar sus preferidos, palabra por palabra. Así aprendió a redactar. No todo eran cuentos, claro. Los bichos la tenían fascinada. La escritura de sus cuerpecitos no le daba ningún miedo, o quizá la vencía aplastándolos. María adoraba el crujido de las cucarachas bajo su zapato. ¿Pero a qué viene tanto zapateo? Nada, mami. Bailaba. En vez de irrumpir como palabrotas sueltas, las hormigas formaban largas frases, hablaban en equipo. Envenenarlas implicaba entenderlas, traducir sus intenciones. La organización de los bichos le causaba la misma inquietud que la de los objetos. ¿Para qué almacenar los platos, vasos y cubiertos por separado si tenía que juntarlos en la mesa? ¿Por qué no guardar sus juguetes por orden de diversión? Y sobre todo, ¿quién demonios había decidido que 2 o 3 pájaros no eran una bandada, pero 4 o 5 sí? Aunque llevaba tiempo estudiando en casa, entrar por fin en la escuela le permitió sentirse alumna como su hermano y otros niños del barrio, que parecían cumplir un requisito imprescindible. Vestían pantalones. La víspera de su primer día de clase, María hizo una lista de las cosas que iba a necesitar. Un cuaderno rayado bonito, los libros de Quique, aunque no quiera dármelos, 2 lápices negros por si pierdo alguno, 6 carboncillos ordenados del más claro al más oscuro, la pluma que me regaló papá, un tintero bien cerrado, no muy lleno, un costurero pequeñito para que las cosas no hagan ruido, el compás cuando aparezca, medio pan, 2 manzanas del mismo color, muchos trocitos de caña de azúcar, la moneda que le robé a mamá. Repasó su lista moviendo los labios y la dobló debajo de la almohada para memorizarla mejor. ¿Qué has metido allí? Estaba alisando las mantas. Vete. Mentirosa, ¿qué es? ¿Y a ti qué te importa, Mati? Se lo digo a mamá. Vale. Son semillas de cucaracha. Después pongo unas cuantas debajo de tu almohada. Así por la noche crecen y te entran por las orejas. Las cucarachas no se plantan. Estas sí, vas a ver. Mami. El sabor del papel no le pareció tan desagradable. La institución libre de enseñanza era un sitio rarísimo, rodeado por un jardín sin jardineros, con árboles que invitaban a trepar. Todas las puertas estaban pintadas de verde, como si quisieran sumarse al campo.
Los estudiantes de la Insti Apócope, que María aprendió pronto junto con la impronunciable palabra apócope, no se dividían por edades. A cada grupo le tocaba una letra minúscula o mayúscula, según cuanto supiera. Se juró alcanzar lo antes posible a su hermano. Las niñas, sobresaltó, compartían aula con los niños. Salvo en invierno, las ventanas estaban siempre abiertas. Tampoco usaban manuales, ni los amenazaban todo el tiempo con exámenes. Eso la decepcionó un poco. Hay cosas más importantes que las notas, criaturas, las buenas notas. Por la Insti caminaban zapatos nuevos y remendados, colonias cítricas y jabón a granel. Algunos estudiantes venían de las mismas familias que daban clase, otros de las que trabajaban en los edificios y tiendas del barrio. Había quienes llegaban en coche con criada y también quienes viajaban en tranvía con su madre, la criada. Sus hermanos y ella se situaban más o menos en la mitad del arco. Eso, en teoría, les facilitaba la comunicación con cualquiera, aunque en la práctica los hacía sentirse aislados. ¿Y tienes una mansión como los Aguirre Becerril? ¿Qué va, si vivimos de alquiler? ¿Entonces eres pobre, como Pablito Rodríguez? No, eso tampoco. ¿Pero entonces qué sois? Y yo qué sé, pobres con dinero. Si en los recreos tendía a jugar con niños, en el aula se sentía más cómoda sentándose con niñas. Ellas solían ser mayores, porque empezaban tarde o no podían asistir con regularidad. A Quique le fastidiaban los deberes, como si su inteligencia se negara a sentarse. María, en cambio, destacó desde el principio por su disciplina. No se consideraba realmente estudiosa, solo leía y leía por curiosidad. Das asco, hermana, cállate. En la Insti enseñaban Menéndez Pidal, que también, increíble, había sido joven, y un tal Américo. ¿Pero qué nombre era ese? Castro. El mucho menos célebre profesor Blanco se convirtió en su preferido, porque explicaba lento y enseñaba rápido. La caligrafía del profesor Blanco le parecía tan hermosa que, en sus clases de gramática, le costaba concentrarse en las instrucciones de la pizarra. El profesor le escuchó decírselo a su compañera Consuelo. ¿Sabía, señorita, que caligrafía hermosa es una redundancia? Si nos vamos al griego. ¿Y una redundancia qué es? Una caligrafía hermosa, María. Ya nos lo ha dicho. ¿Estás sorda? Según el profesor Blanco, la gramática y la literatura eran dos amigas que se divertían juntas. La primera recordaba las reglas del juego. La segunda probaba otros juegos. Consuelo le dio un codazo. Tú eres la gramática, María, y tú eres una idiota. Su pareja Alice les enseñaba francés, aunque venía de Portugal, que era lo más lejos que ella había visto nacer a nadie. Lucía unas canas revueltas que a María se le antojaban el colmo del atrevimiento. Alice tenía un lema que la había dejado impresionada. Las buenas estudiantes podían aprender muchos idiomas, pero ¿quién les enseñaba a decir que no en lo suyo? Les había contado que en Francia las mujeres luchaban por sueldos justos y en Inglaterra por el voto. María le repitió a su madre lo que había escuchado. Doña Matilde la miró de reojo, retorciendo bajo el agua la ropa sucia. En la planta de arriba dormían los directores, el matrimonio Cosío y el mismísimo Guiner de los Ríos. Así solía invocarlo su padre, el mismísimo. Por alguna razón que a ella se le escapaba, vivían todos juntos. El señor Cosío no guardaba otra cosa que libros gordos y carteles del Greco. Su esposa, doña Carmen, coleccionaba cacharros viejos y los reparaba con la ayuda de sus hijas o sus estudiantes de confianza. Para pasmo de María, aquellas familias no parecían depender de la sangre. Las familias, queridas criaturas, son consecuencia de los programas de estudios. Y de las cosillas que hacen por la noche, ¿no? Quique. Cuando no daba clase, Giner de los Ríos paseaba su bigote anciano por las escaleras o leía recostado en el jardín. No vestía como la mayoría de los hombres y transmitía una suavidad hipnótica. Quique le había contado, con una sonrisita indescifrable, que el mismísimo no tenía hijos porque no le interesaba tenerlos. ¿Entiendes? No. Una tarde de lluvia, tomándola de las manos, doña Matilde y don Enrique le comunicaron que había llegado el momento de su primera comunión. Le encantó escuchar cómo Mati preguntaba si ella podía,
y sus padres le respondían que todavía era pequeña. Pellizcando a su hermanita por la espalda, suspiró beatíficamente. Aquel año en catequesis, las monjas habían montado un teatro navideño. A María le hacía ilusión ser la Virgen. En los cuadros que había visto aparecía con un libro. Al final, Sor Antonia eligió a la más rubia. A María le pareció injusto dejar fuera a las niñas que se llamaban igual que el personaje. Sor Antonia se detuvo frente a ella. «Tienes cara de ángel de la Anunciación». Su padre trató de consolarla un poco. Por lo menos será la que lleve la palabra. La mañana del sacramento odió con toda su alma el vestidito que le impusieron, blanco de pies a cabeza, con la falda tan larga que no había manera de andar, los brazos acalorados, unas medias rasposas y unos guantes absurdos. «Mamá, que parezco un bordado». Durante la ceremonia le tocó recitar un texto del Génesis. Fue lo único que hizo bien. El fragmento hablaba del Señor prometiéndole a alguien que crecería en el desierto. Cuando se le acercó el sacerdote, altísimo con la hostia entre los dedos, advirtiéndole el cuerpo de Cristo, María tuvo que sacarse de la boca el pedacito de caña de azúcar que se había traído para los nervios. Un cuerpo en la lengua, el Verbo hecho carne. Así que de eso se trataba. Comulgar consistía en creer que las palabras crecían en el desierto. En catequesis le habían enseñado que al principio fue el Verbo, y que Dios era el Verbo, y que Dios, nuestro Padre, había dictado todas las oraciones, pero ella y su hermano hacían los deberes con su madre. Cuando se mudaron a la calle Palafox, las mañanas cambiaron. Ahora podían caminar hasta el Linsti, acompañados por don Enrique. Esos 10 minutos de paseo con su padre, cada vez más largos en su memoria, se convertirían en el mejor recuerdo de su infancia. María descubrió que pasar todos los días por los mismos lugares se parecía a releer. Lo que uno entendía era siempre diferente. La nueva casa solo dejaba entrar una luz angosta. Su hermano seguía teniendo cuarto propio, pero en la habitación que ella compartía con Mati apenas cabían 2 camas y una mesita de estudio. Su hermana había aprendido a escribir y pronto empezaría la escuela. Eso le emocionaba un pelín, aunque no le daba la gana confesárselo. Por supuesto, le había dejado bien claro que de quién era la mesa. «Mati, guarda tus cosas. ¿Para qué? No se van a perder. No es porque se pierdan, tonta. A mí me gusta verlas por ahí. No entiendes nada. María, ¿qué? Que no eres mi mamá». Su hermana parecía convencida de que los objetos desparramados o fuera de sitio emprenderían algún tipo de aventura. María envidiaba su despreocupación. Para ella el orden no era un gusto ni una ley, sino una urgencia íntima. A juicio de don Enrique, el corazón de doña Matilde se resentía por su tendencia a engordar. Su madre respondía con ayunos y atracones. Tampoco la economía daba tregua. La vida en Madrid se había puesto carísima, sus gastos habían crecido o el matrimonio se administraba cada vez peor. Mati iba teniendo edad de ir a la Insti y pagar 3 plazas resultaba imposible. Cuando María oyó susurros nocturnos al otro lado de la pared, supo que no llegarían grandes noticias. Se decidió que Quique terminara sus estudios cuanto antes y que Mati recubriera, al menos durante un curso, la misma formación que sus hermanos. María tendría entonces que prepararse en casa los exámenes libres. Con eso de no ser la mayor ni la menor, a una siempre le tocaba la peor parte. Para desesperación de su madre, Quique seguía mostrando una resistencia invencible a los deberes. Era capaz de aplicar a la perfección lo aprendido en clase con tal de rechazarlo. «Ya sé por qué la escuela es una mierda. Hijo, esa bosca. Didascaleinofobia». «¿Pero qué dices?» «Fobia a los estudios, me lo explicó el profesor Blanco. Didascaleinofobia. Es griego». Algunos compañeros de su hermano, que a María empezaban a parecerle, como decirlo, interesantes, tenían quizá la culpa de esa fobia. Una vez había intentado defenderlo. Quique emergió del enjambre de golpes y se le acercó tranquilamente. «Si vuelves a hacerlo, te mato». Por el trabajo de su padre, por la salud ajena, por el dinero de todos. Así les explicaron por qué don Enrique debía marcharse nada menos que a Argentina. Lo habían contratado como médico de a bordo para cubrir un viaje transatlántico entre Cádiz y Buenos Aires,
con escalas en Las Palmas, Río de Janeiro y Montevideo. El esfuerzo que aquello demandaba, les aseguró su padre, era tan generoso como el sueldo, y las cuentas familiares no estaban como para dejar pasar la oportunidad. Buenos Aires, de hecho, era el puerto de las oportunidades. Doña Matilde asintió. Lo primero era lo primero. Ya sola se arreglaría ella en la casa. A Mati la idea le pareció genial, hasta que se enteró de cuánto tardaba un barco en cruzar el océano. Quique exhibió esa mueca de indiferencia que ponía cuando algo lo atemorizaba. María preguntó si podían pensarlo. Don Enrique respondió mostrándole unos pasajes con una banderita azul y extrayendo de su bolsillo un buen puñado de caramelos. Jamás se habían separado de su padre, más de 1 o 2 noches, cuando hacía guardias en el cuartel de la Armada. Ahora serían 6 meses. ¿Qué clase de verano era un verano sin él? Tu padre va a salvar muchas vidas, salvar vidas en el mar, separarlas en tierra. María trató de figurarse aquella orilla remota en los mapamundis de golpe tan cercana. Según tenía entendido, allá el habla sonaba a muchas lenguas, a gente que iba y venía. Había oído historias sobre la ciudad porteña, algunas demasiado novelescas para ser reales. Todo el mundo tenía algún pariente que se había embarcado o soñaba con hacerlo. Durante aquellas vacaciones, María se interesó por los efectos de la distancia sobre las palabras, que se volvían más dignas de atención. Las primeras cartas de su padre, enviadas desde cada puerto por el que pasaba, parecieron unirlos más. Mati era la encargada de leer los inicios en voz alta, con esfuerzo, hasta que le arrancaban las hojas de las manos. Queridísimos hijos míos, solía empezar don Enrique. Nunca antes había usado esos, ¿cómo los llamaba el profesor Blanco? Superlativos. Era como si se estuvieran enterando ahora a miles de kilómetros de cuánto los quería su padre. No dejéis de estudiar ni un solo día, solía continuar. Aquí que esos consejos le sonaban irónicos, una invitación a la desobediencia. A ella la hacían sentirse buena hija y dócil, que era justo lo que le reprochaba a su hermano. Cuidad de vuestra madre, solía terminar. ¿No debía ser también al revés, sobre todo al revés? Os abraza más fuerte de lo que podáis imaginar. Así se despedía. A veces Mati se quedaba pensativa. No quiero imaginármelo. Aunque la INSTI no emitiera certificados oficiales, sus estudiantes podían rendir examen en el Cardenal Cisneros, que tenía buena fama y todo eso que permitía sellar papelitos. María planeaba inscribirse como alumna libre. Desconocía que, en todo el país, solo unos pocos cientos de chicas estaban cursando el bachillerato. Se concentró en lo que deseaba sin reparar en la proporción de su osadía. Su escasez de recursos le impedía aspirar a una matrícula presencial y a la vez la eximía de esas aulas donde se separaba a las chicas ridículamente detrás de unas cortinas. En los exámenes debió entrar y salir con sus compañeras por puertas diferentes, exacerbando la expectación del resto. Al final del verano, María superó las pruebas de ingreso al bachillerato. De vuelta tras su larga travesía, su padre se mostró demasiado orgulloso de ella. ¿Tanto mérito tenía hacer lo mismo que muchos varones? ¿Sería portadora de alguna secreta incapacidad que aconsejaba exagerar sus logros? Me has hecho muy feliz, hija mía. Gracias, papá. Espero que a mí también. Para sentirse menos sola, María siguió acudiendo con su amiga Consuelo a algunas de las actividades que organizaba su antigua escuela. Como regalo de cumpleaños, sus padres la apuntaron a una excursión a la sierra. La comitiva estaba encabezada por el señor Cosío, ese Menéndez Pidal al que todo el mundo veneraba, y su intrépida esposa, la señora Goiri, Alice y el profesor Blanco, que se besaron en público para revuelo de la pandilla. Pararon en la granja, Cercedilla y Segovia, con el fin de estudiar al aire libre, según el mismísimo Giner de los Ríos, que prefirió quedarse en casa todas las materias a la vez. Aquellos días de libertad supusieron para María una explosión de euforia, entre otras reacciones químicas. La ropa le incomodaba en zonas que antes no le importaban. La piel de la cadera se le había llenado de rayitas y se veía periódicamente obligada a correr al aseo. Partieron al día siguiente de su cumpleaños. La primavera acababa de asomar. De vuelta en casa, se sentó a cumplir con los deberes de la señora Goiri y Menéndez Pidal, cuyas caminatas resultaron tan agotadoras como su pasión docente.
Debían redactar una crónica de la excursión desde su punto de vista personal. La suma de perspectivas de cada estudiante, les explicaron, se acercaría a la verdad de los hechos. Durante la escritura, María experimentó una distancia muy distinta a la recorrida en su viaje, la que la separaba de su yo. Sintió una inclinación de la primera persona al volverse tercera, a mirarse con otros ojos. Unos días después recibió su redacción con correcciones de Menéndez Pidal en tinta roja. Jamás olvidaría una de ellas. Fui la primera que llegué a la montaña. La frase venía tachada. El segundo verbo, rodeado por un círculo, y anotado debajo un matiz infinito. Fui la primera que llegó a la montaña. Mientras rompía el papel, su cosquilleo de rabia le pareció delicioso. Animado por su éxito a bordo, don Enrique volvió a embarcarse con destino a Buenos Aires. Ahora la decisión se presumía más sencilla, y sin embargo había discutido con doña Matilde, que tras su marcha anduvo distraída. Una tarde, su madre les ordenó ponerse sus ropas menos viejas, los peinó como antaño y se los llevó al estudio fotográfico, arabesco, más allá de la plaza de Olavide. Frente a la cámara había una mesita con 2 butacas, una de las cuales ocupó muy plenamente doña Matilde. María batalló por la otra. Mati se refugió en el regazo de su madre. Su hermano prefirió apoderarse del centro, erguido, dominando el plano. En ese instante, María se percató avergonzada de que los pies no le llegaban al suelo. Cuando la luz estaba a punto de deslumbrarlos, doña Matilde resopló, se incorporó con dificultad y sacudió a Quique por los hombros. «Que se te vea haciendo algo útil». El fotógrafo revolvió entre sus cosas y encontró una libreta y un compás. Quique fingió estudiar algún problema geométrico. Lápiz en mano, María lo imitó como pudo. Mientras quedaban congeladas en el retrato, su madre le susurró a Mati una última instrucción. «Mejor de pie, que vea que has crecido». Así la familia fue captada de medio perfil, salvo Mati, la única que aparece mirando a la cámara, de frente al futuro. En casa nadie se explicaba el humor de perros de doña Matilde. ¿Y por qué se empeñó en escribirle cada 2 o 3 a su padre, si antes lo hacían de vez en cuando? Al otro lado del Atlántico, don Enrique les declaraba su amor. En una de sus misivas les informó de que su escala en Buenos Aires se alargaría un poco. El hospital del puerto le había ofrecido supervisar el hotel de inmigrantes, con la urgente tarea de impedir la propagación de epidemias por aquella maravillosa ciudad. Su experiencia con las infecciones europeas lo convertía en un consultor valioso y enfatizó con doble subrayado, muy bien retribuido. Así que pronto les enviaría más dinero, que les vendría de perlas para bla bla bla. María se esforzaba por leer entre líneas y los días pasaban y no pasaba nada, y su padre ya venía y no venía. En cuanto los sobres llegaban al buzón, su madre se encerraba a solas. Se oían largas pausas hiladas por sollozos casi inaudibles. Después salía del dormitorio risueña, dando órdenes aquí y allá. Doña Matilde les anunciaba regularmente un pequeño aplazamiento en el regreso de don Enrique. Su labor en el hospital del puerto era muy celebrada y su sueldo, agua bendita. Ella aprobó sus exámenes finales. Mati inició el segundo curso en la INSTI. Quique aprendió a afeitarse. En unas postales preciosas, don Enrique les comunicó que no les sería posible volver a casa ese año. Su padre intercalaba un vocabulario nuevo en su correspondencia, giros desconocidos para María. Les hablaba de chiches y lindas calecitas que, por lo que contaba, tenían toda la pinta de ser juguetes y tío vivos. El orden de algunas frases le llamaba la atención. Sus tiempos verbales tampoco eran como los de antes, igual que había cambiado la velocidad de las respuestas. En 1 o 2 ocasiones creyó leer que don Enrique los trataba de ustedes. Se convenció de que había malinterpretado su letra. Pese a estas extrañezas, su padre seguía mandándoles dinero. Doña Matilde corría triunfal a mostrarle los billetes. Disponía compras para ella y sus hermanos, atribuyéndolas siempre a la voluntad paterna. Los envíos se fueron espaciando. Su frecuencia bajó al ritmo de las expectativas. Su madre ya no se encerraba con las cartas en el dormitorio. A veces ni siquiera las contestaba. Después casi dejaron de esperar.
Después no llegó nada. La ausencia de padre, dinero y palabras fue una misma cosa. Doña Matilde se esforzó por repetirles toda clase de pretextos hasta que, poco a poco, dejaron de hacerles preguntas. María fue desengañándose y notó que su madre no la contradecía. Creció en su propio silencio, una hablante madura. Sordas entre los muebles, las fotos seguían mostrando a 5 miembros del hogar. Ella solía detenerse a contemplar el retrato del matrimonio que su madre había desplazado a un rincón más discreto. La esposa detrás del marido, él sentado y ella de pie, apoyándose en los hombres que la precedían. Su madre con los ojos demasiado abiertos, como en mitad de un susto. Su padre con una mano dentro de la chaqueta, escondiendo algo, y la otra haciendo palanca sobre un muslo a punto de levantarse. En otra foto, Quique y ella posaban recién llegados a Madrid. Su hermano descansaba un dedito pulgar en el cinturón, ofreciéndole el antebrazo mientras ella, intimidada por la cámara, se aferraba a sus inmensos 10 centímetros de diferencia. Él llevaba puestos unos pantalones de jinete y unas botas más largas que sus piernas. A ella, por supuesto, le habían propinado un vestidito blanco. En una tercera foto más reciente, Mati y ella se abrazaban sin entusiasmo, quizá porque acababan de pelearse. Su hermana mantenía un tenue puchero en la cara motefluda. Ella miraba con suficiencia al objetivo, ambas vestidas exactamente igual, como mellizas tardías. Sus reacciones ante la fuga, sin embargo, habían sido muy distintas. Papá no vuelve porque está curando a gente enferma. Aquí también lo necesitamos, Mati. Si para Quique el mar concretaba una distancia que siempre había existido, Mati anhelaba recorrerla. Dibujaba faros, coleccionaba caracolas, armaba maquetas. ¿Qué es eso, mi cielo? Un vapor transatlántico. Ah, ¿sabes a cuántos nudos navegan? Ni idea, hija, ni idea. Son cada vez más rápidos. María no paraba de hacer conjeturas sobre el intervalo entre ambos viajes a Buenos Aires, lo que pudo ocurrir o lo que ya había ocurrido. Pensaba en los posibles dilemas de su padre. No estaba segura de qué posición la dañaba más. Imaginarlo con un plan aquí, fingiendo hasta el siguiente barco o asaltado por algún arrebato posterior, por un destino diferente allá. Repasaba la conducta de don Enrique, escenas domésticas, gestos que en su momento habían carecido de importancia. Tan infeliz había sido su padre, tan penosa era la vida en casa. ¿Había otros asuntos acaso terribles que ella ignoraba? Ahora lamentaba no recordar bien lo que él le había dicho. Retenía sobre todo imágenes mudas. Esa patraña de que una imagen valía más que 1000 palabras. Las de su memoria valían bastante menos, igual que los retratos familiares. No le ofrecía ninguna certeza. Los había comprobado con sus hermanos, que tenían recuerdos casi opuestos de las mismas fotos. La intrigaba el silencio de los vecinos, su capacidad para disimular sus murmuraciones, o la de su madre para no escucharlas. No se les dio ninguna explicación ni la pidieron. Siguieron saludando, sonriendo en las escaleras, hablando del clima, deseándoles feliz año o lo que fuese, sin nombrar el detalle de la gran ausencia, como si ese señor que era su padre nunca hubiera vivido allí. Don Enrique terminó volviéndose innombrable. Ella sentía la atracción de ese hueco, una niña asomada a un pozo. Su padre había dejado un vacío tan ancho que cada fantasía fue encontrando acomodo. Cuando hacía memoria, María lo evocaba preocupándose por sus estudios. Se juró estudiar con furia por él, pese a él, contra él, intentando olvidarlo y a la vez no defraudarlo. Pero no había tiempo para el lujo del duelo. Se evaporaban los ahorros. Algo comunicaban las palabras con los bolsillos. Cuanto más evitaba su madre hablar de pobreza, menos dinero tenían. Doña Matilde recuperó la iniciativa. Comenzó a vender algunos muebles, sus exiguas joyas y finalmente las antiguas pertenencias de don Enrique. Dio la impresión de rejuvenecer al deshacerse de ellas. Resultó que el espacio era tan relativo como la felicidad. La vivienda de la calle Palafox, antes incómoda y poco valorada por la familia, se les había vuelto grande e imposible de mantener. María y sus hermanos se negaban a cambiar de barrio. Significaba seguir perdiendo vínculos.
Tras explotar los edificios más decrépitos de su propia calle, doña Matilde terminó alquilando un cuchitril sobre la plaza de Olavide, pegadito al bullicio, los bares y los churros. Huele a frito, mamá. Mejor, Mati, mejor. El olor alimenta. Lo siguiente que hizo su madre fue escribirle al señor Cosío. Cierto, ella no debería haber leído el borrador de aquella carta. Pero era inútil esconder cosas en una casa pequeña. Siempre le habían recomendado leer todo lo que pudiese. No podían culparla por haber obedecido al pie de la letra. Mi esposo está ausente, había escrito su madre, mintiendo sin faltar a la verdad. María se sorprendió al reconocer estas artimañas que había creído suyas. Quisiera que mi hijo estuviese en condiciones de ganarse el pan, había escrito luego, y tanto subjuntivo le pareció una buena forma de pedir favores. Tengo 2 niñas más y ningún capital, había agregado, y eso la ofendió. Sonaba a que las chicas eran esencialmente improductivas. Ruego ser contestada a mis súplicas, insistía hacia el final doña Matilde, en tono íntimo. Puede disponer de su afectísima, se había despedido. A María no le quedó otro remedio que seguir registrando los cajones de su madre, hasta encontrar días después la respuesta del señor Cosío, que incluía, entre otras gentilezas, una rebaja en la matrícula de su hermano. En eso consistiría la famosa economía de la lengua de la que hablaba el profesor Blanco. 2 niñas y ningún capital. Le tocaba hacer algo y se moría de rabia. ¿Por qué ella? Lamentaba saber muy bien por qué. Bastante hacía su madre alimentándolos, manteniendo la casa y administrando cada moneda. Quique estaba formándose para ganar un sueldo, y Mati había cumplido apenas 10 años. Una madre enferma, un padre fantasma y ningún capital. Para ahorrarse la inscripción, María postergó sus exámenes libres. Siguió estudiando por su cuenta con los apuntes de su hermano, y se le ocurrió dar clases particulares. ¿Qué mejor pretexto para repasar sus lecciones? Tocó todas las puertas del barrio y con la ayuda del señor Cosío reunió a media docena de aprendices semanales. Empezó con su excompañera Macho, para quien el latín no era una lengua muerta, sino asesina. Con su vecina Bea, cuyo sueño era dedicarse al ballet, que al parecer consideraba incompatible con la ortografía, y con Gus, un joven atleta regional que estaba batiendo marcas en la repetición de cursos. Yo no quiero estudiar, quiero correr. ¿Cómo vas a correr más rápido si no sabes calcular la velocidad? Ganar dinero por sí misma le supuso una revelación, que redujo de paso sus tareas domésticas. Ahora bien, era verdad, según escribía doña Matilde, que María se había ofrecido generosamente a trabajar. ¿Sabía su madre que ella espiaba sus cartas? ¿Hasta qué punto las había escondido? Si en el bachillerato había pocas alumnas, casi ninguna declaraba ambiciones laborales. María notó que solían ingresar con cierta pretensión cultural, lejos de otros intereses materiales. Esta presunta pureza se le antojaba tan bárbara como la falta de instrucción. Galdós, cuyas novelas había empezado a devorar, parodiaba la formación que les tocaba a sus congéneres. Había subrayado en rojo un pasaje de la Revolución de Julio. Posee en su caudal de saber religioso todo de carretilla, sin enterarse de nada. Escriben muy mal, con una ortografía que parece el carnaval de alfabeto. En aritmética no pasan de las 4 reglas, practicadas con auxilio de los rosados dedos. En historia están rasas, y solo saben que hubo aquí unos gordos muy brutos y después moros derrotados por Santiago. Todo lo que saben de geografía se reduce a nociones vagas de la superficie del planeta y al conocimiento de que es forzoso embarcarse para ir a las Américas. Ella planeaba obtener su título cuanto antes, y por supuesto, para algo. Eso de que el conocimiento era un fin en sí mismo le recordaba lo que algunos niños le decían en los parques cuando ella se acercaba a beber de la fuente. Nosotros primero. ¿Por qué no buscarse su propia fuente? La horrorizaba la idea de un improbable marido que, viendo a su madre, lo único que le garantizaba eran incertidumbres. Quería ganarse la vida haciendo algo que le gustara, nada más práctico. Con las monedas que había atesorado en un tarro de aceitunas, María se pagó una nueva inscripción en el Cardenal Cisneros para reincorporarse a los exámenes libres. Probó suerte en todas las materias, salvo gimnasia. Su vecina Bea no perdió la ocasión de burlarse. Me extraña que las tildes no sirvan para saltar.
Como era previsible por su insuficiente preparación, se quedó sin aprobar unas cuantas, pero había superado la prueba más dura, hacer su voluntad. Viendo que no bastaba con sus apuntes caseros y sus manuales prestados, María se dirigió a la INSTI para asistir a algunas clases sueltas en las áreas donde arrastraba mayor retraso. Recibió la respuesta afirmativa del mismísimo. Una mañana acudió a una tutoría con Alice, que llegó saludándola con sus canas al viento. He pensado mucho en usted, profesora. Me alegro. Eso quiere decir que has estado pensando en ti. La voluntad y el tarro de aceitunas tenían sus límites. A finales de año se impuso una evidencia. Por mucho que inventaran, ya no había manera de asumir los gastos en la capital. Doña Matilde convocó una asamblea en el Cuchitril. El orden del día era breve: emigración o ruina. La solución de su madre consistía en regresar a su Aragón natal, todavía capaz de invocar algunas imágenes de infancia allí. Quique estuvo de acuerdo. Si ahorraban todo lo posible durante una temporada, nadie se quedaría sin estudios. Este argumento terminó de convencer a María. Mati, en cambio, lo vio como una catástrofe. Era la única de la familia que había nacido en Madrid. Le encantaba su barrio, le encantaba su colegio, le encantaban sus amigas y entendía perfectamente, pero solo quería llorar. Para doña Matilde tampoco suponía un cambio fácil, aunque su parte del drama no tuviera público. Le tocaba retroceder a un escenario anterior a esa humillación que tanto le había costado dejar atrás. Volvía a punto de partida más vieja y menos esperanzada. Empezaron alojándose en las inmediaciones de Paniza, en una casita de piedra con molino donde habían veraneado alguna vez. María pudo complementar las siluetas de su primera memoria. Le pareció que aquella suma de picos y llanuras tenía algo de escritura en el horizonte. Fue tejiendo una nueva intimidad con su hermano, que le narró lo poco que recordaba. Hablaron de Eduardo y su sombra perdida. Sus pasos se confundían con el bisbiseo del río. Menos impresionada con el paisaje, Mati se echaba a leer de espaldas, defendiéndose del sol con una historieta. Se instalaron en Zaragoza en cuanto pudieron, para que cada cual retomara sus clases. Gracias al préstamo de unos parientes, lograron alquilar un pisito cerca del centro. A falta de liquidez para otros entretenimientos, salían a pasearse un rato entre la burguesía local. Admiraban las fachadas modernas del Paseo de Sagasta, contaban automóviles y sombreros, veían pasar los tranvías y volvían a casa con una sensación difícil de explicar. Qué bonita está la ciudad, ¿no? Sí. Depende. María vigilaba los vestidos de las muchachas de su edad, que ni siquiera se manchaban con el lodo, y los criticaba mentalmente hasta descartarlos. Eran fatuos, ridículos, inalcanzables. Se cruzaba con ellas alzando bien el mentón. Eso le aseguraba mantener la dignidad y, sobre todo, no toparse con los remiendos de sus propios zapatos. Quique terminó el bachillerato con sus mejores notas. Su rendimiento se había disparado al iniciarse en las ecuaciones, la trigonometría, el álgebra. Le fascinaba aquello que no podía existir fuera de un código, la llave de lo imposible. No era tan corto de estatura como había temido de niño. Cada mañana se afeitaba silbando. Por ahí se comentaba que tenía una amiga o algo así. Consiguió un puesto en una compañía siderúrgica, cumpliendo las expectativas de su madre, aunque más lejos de lo que ella hubiera deseado. La expansión de la industria lo llevó hasta la costa valenciana. En Sagunto dedicó su tiempo libre a dar clases de matemáticas a las familias obreras que seguían llegando a centenares. De esta forma casual descubrió su vocación por la enseñanza. Hasta aquí el fragmento de Hasta que empieza a brillar, de Andrés Neumann. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Si te gustó, te invito a que le des un like y a que te suscribas a mi canal. Si te gustaría que hiciéramos alguna lectura en especial, déjamelo saber en los comentarios. Hasta pronto.